Bienvenido y bienvenida a la octava edición del programa, de su programa Cultura Electoral 22. Como ya lo hemos hecho en los programas anteriores, hemos venido analizando el proceso, la dinámica político-electoral, que bueno, en miras obviamente a las elecciones de febrero del 2022. Hoy vamos a desarrollar un tema interesantísimo, un tema además que ya nos lo habían pedido en el chat que tenemos de WhatsApp, el chat de Cultura Electoral 22, y vamos a hacer una serie. En realidad no vamos a hacer solo un programa, sino que vamos a hacer una serie sobre el tema de la idiosincrasia y la conducta electoral. Obviamente, por supuesto, en el tema de la conducta, nuestro amigo psicólogo social, Daniel González Chávez, que tenemos aquí como siempre, como todos los programas. Un saludo, Daniel, bienvenido. Gracias, Giovanni, un gusto estar aquí siempre. Así, pero decir, un gustazo, porque con ese ánimo que me estás demostrando, yo no le voy a creer mucho. Yo creo que la gente tampoco, ¿verdad? Bueno, Daniel es así, calmadito. Tema de la idiosincrasia y de la conducta electoral es un tema interesantísimo. Realmente nosotros, Daniel tiene amplios conocimientos en este tema a nivel comunitario y social. Yo también he desarrollado bastante el tema, sobre todo a nivel político, pues como ustedes saben, yo soy politólogo, además me desenvuelvo mucho en el campo de la comunicación y de la cultura, y eso pues me permite quizás de alguna manera tener una visión un poco más versátil, más amplia de estos procesos. De hecho, les presento tal vez ustedes habrán escuchado, ya lo habrán visto por ahí, este libro, Así somos los ticos, que escribí hace un tiempo. Bueno, en realidad es una acumulación de ensayos que fui desarrollando con el tiempo sobre diversos temas que tenían que ver precisamente con la idiosincrasia, con el ser costarricense, el ser histórico y el ser actual. Y en este libro tengo un capítulo entero, el capítulo 9, que es precisamente reza sobre este tema, es el de idiosincrasia y comportamiento electoral del costarricense. Es decir, tengo todo un capítulo en el libro. Este libro ya está agotado, esta es la edición nacional que publicamos en Editorial Cultura CR, ya lo tengo agotado, la versión impresa, pero lo puse luego ya cuando se me hizo un poco complicado imprimir más ejemplares, lo puse en Amazon. Entonces ahí luego les voy a poner el enlace cuando mande los programas a las redes sociales, ustedes saben, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en todas las redes sociales, les voy a poner un enlace para que lo puedan adquirir tanto en versión digital como en versión impresa, porque Amazon también imprime y envía a cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí pueden ustedes también conseguirlo. Y bueno, obviamente el libro, pues el comercial es que no solamente tiene el capítulo 9, ¿verdad? Tiene un montón de capítulos más sobre el ser costarricense, sobre cómo somos y cómo no somos los ticos. Bueno, no les voy a robar más tiempo con el comercial, solo decirles que sí, este tema, el capítulo 9, lo vamos a desarrollar hoy con mi buen amigo Daniel, que además también vamos a responder las preguntas que están por ahí, ¿verdad? Una serie de preguntas que nos han hecho en el chat de WhatsApp. Daniel y yo vamos a tratar de responder, ¿verdad? Tampoco es que somos aquí los grandes sabios y que tenemos el conocimiento de todo, sino que pues brindamos nuestra versión, nuestra interpretación de los diferentes fenómenos. Además, siempre nos hacen preguntas muy interesantes. ¿Cierto, Daniel? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a empezar el tema. Como ustedes sabrán, en Costa Rica, durante muchísimos años, hasta el 2002 posiblemente, algunos dicen que es mucho después, hasta el 2006, otros incluso han dicho que es hasta el 2018 que se confirma la ruptura del bipartidismo. Es que, bueno, en Costa Rica imperó el bipartidismo, es decir, la hegemonía, el predominio de dos partidos políticos, y eso establecía claramente una conducta muy particular del electorado, es decir, como en Estados Unidos, que todavía impera el bipartidismo. Entonces, los análisis que se hacían normalmente, los analistas que luego tuvieron que analizar el bipartidismo, fracasaron deshonrosamente porque seguían aplicando quizás posiblemente
los mismos planteamientos que se aplicaban al bipartidismo, pero en el multipartidismo hay otras dinámicas muy distintas y otras comprensiones que podemos ir desarrollando. Entonces vamos a hacer un análisis hoy desde la historia del bipartidismo, cómo era que entendíamos el bipartidismo, cómo nace el bipartidismo, hasta la actualidad en la que Costa Rica enfrenta una condición de multipartidismo y cómo eso afecta las conductas de los costarricenses. Voy a darle la palabra a Daniel para que nos haga un desarrollo histórico del bipartidismo, que definitivamente es muy conocedor al respecto. Bueno, gracias, Giovanni. Es que no solamente en Costa Rica había un sistema bipartidista, ¿verdad? Prácticamente en todo el mundo ha habido, al menos en algún momento de su historia. Acá entra en juego algo que es muy sabido, y es que el sistema electoral influye mucho en cuando un sistema es, o cuando un país tiene un sistema bipartidista o cuando tiene un sistema multipartidista. Los sistemas presidenciales, como el nuestro, tienden a generar bipartidismo porque el presidente tiene mucho poder y el presidente solo puede ser uno y solo puede venir de un partido. Entonces el partido que gana y el partido que es la oposición se convierten en los más relevantes. En los sistemas parlamentaristas esto no es tan así. Usted puede tener diferentes partidos políticos, como pasa en Reino Unido y en España y en Israel, donde diferentes actores pueden tener mucha influencia y pueden hacerse coaliciones de gobierno y coaliciones de oposición y tiene más influencia. En el presidencialismo no es así. Este bipartidismo viene, incluso lo comentábamos un poco la vez pasada en la Asamblea Francesa, cuando los que se sentaban a la derecha tenían una posición a favor de la monarquía, los que se sentaban a la izquierda tenían una posición más dura. Casi todos los países del mundo tuvieron en algún momento ese debate entre conservadores y liberales, entre conservadores que buscaban mantener la hegemonía, los poderes del clero, de la aristocracia, etcétera, ¿verdad? Incluso en algunos casos de la monarquía, y los liberales que representaban a las clases burguesas y buscaban hacer reformas para que la gente común, la clase plebeya, etcétera, empezara a tener más y más poder. En algún momento, en la mayoría de los países del mundo, estos liberales fueron reemplazados por los partidos socialistas, que representaban ya no tanto a la burguesía, sino a la clase obrera. La burguesía se empieza a distribuir entre los conservadores y los socialistas. No necesariamente por socialistas hay que entender a los comunistas, ¿verdad? En muchos casos son los socialdemócratas. En Occidente, buena parte de los partidos que representaban las clases trabajadoras eran socialdemócratas o socialcristianos. Por supuesto que Costa Rica no fue la excepción, y aquí tuvimos un bipartidismo muy típico, muy clásico. Es el mismo que se pudo ver en Venezuela, el mismo que se pudo ver en Honduras, el mismo que Pero se en ve un en sistema Colombia, etc. parlamentarista, ¿verdad? Es decir, el sistema siempre fue parlamentarista No o, parlamentario. o semipresidencialista, diríamos, porque yo siento que el sistema costarricense es más mixto, ¿no? Bueno, eso sí puede ser un poco parecido al de Francia. Ahora en Francia el presidente Uh-huh. tiene mucha influencia, mucho poder, pero no deja de ser un sistema por lo menos semiparlamentarista. Pero era el sistema clásico, ¿verdad? Donde tenía un partido de, al menos en teoría, centro-derecha, que era el PUSC, y un partido de, al menos en teoría, centro-izquierda. Lo mismo que pasa con los demócratas y los republicanos, el Partido Socialista francés y el Partido Conservador en Francia, los laboristas y los Tories en Reino Unido, etc. Eso es algo muy común y en Latinoamérica ha sido también muy común. Y en esas épocas, más o menos hasta los 90, los dos partidos tradicionales obtenían el 90% de los votos. Es decir, casi todo el mundo en esa época votaba por esos dos partidos. Era muy poco la influencia que tenían los partidos pequeños. ¿Y cómo afectaba esto la conducta del electorado? Es decir, el hecho de que haya un bipartidismo, evidentemente esto va a afectar, ¿no? Cómo piensa la gente de la política y la decisión de voto. Pues claro, lo que afectaba principalmente es un fenómeno que se conoce como la ley de Duerger, ¿verdad? Y es que en los sistemas bipartidistas, el elector no necesariamente va a escoger al que más le gusta, sino que en muchos casos escoge el menos malo, como fue aquí la famosa campaña de Don Luis Fishman, ¿verdad? Claro. Por poner un ejemplo, tal vez que muchos puedan asociar en Estados Unidos, ¿verdad? Con los demócratas y los republicanos. Es muy probable que un republicano, por ejemplo, moderado, un conservador moderado o un libertario, no concuerden mucho con Joe Biden, por ejemplo.
pero puede ser que él diga, tengo más en común con un liberal moderado como Joe Biden que con un Donald Trump que en muchos aspectos no va conmigo, por ejemplo. O a la inversa, también puede decir, más de un republicano puede decir, bueno, yo en muchas cosas no concuerdo con Donald Trump, pero jamás voy a votar por los demócratas porque ellos son totalmente antagónicos a mí. Bueno, eso nos lleva claramente a la definición de que la decisión de voto en el pasado en Costa Rica y en otros países tenía que ver mucho con la tradición y obviamente con los ligámenes familiares. Es decir, en Tenía Costa que ver Rica, por mucho con ejemplo, la... había mariachis y pericos y habían familias enteras que eran verde y blancas y familias enteras rojiazules Claro, y sobre todo a partir de la polarización, a partir de la guerra civil del 48, en la que se forman dos grandes bloques. eso es muy marcado, tal vez aquí no se dio, o sí se dio al puro principio que inicia la Segunda República, recién pasada la guerra civil. En El Salvador era muy común hasta hace poco, ¿verdad? Usted si era de Arena, se casaba con gente de Arena, tenía hijos de Arena y no tenía amigos ni siquiera del FMLN, ¿verdad? Y a la inversa el FMLN también. Bueno, pero aquí en los 80 todavía hablábamos de esto. Aquí sí, pero se fue flexibilizando, efectivamente. Sí, Yo poco a recuerdo poco, que claramente, sí. mi abuelo peleó en el 48, mi abuela era súper liberacionista, se ponía el vestido verde cuando eran las elecciones, muy orgullosa, ya había sido, bueno, en esa época no votaba, pero digamos, había sido partidaria del Partido Demócrata, que era el partido de Figueres, que ya la gente probablemente ni se acuerde, ¿verdad? Cuando ni siquiera existía liberación. Mi mamá fue muy liberacionista, aunque ya en los últimos años ella votó por el PAC. Eh, Y eso se pasa, digamos, la generación inmediatamente después lo hereda un poco, pero ya las nuevas generaciones no, ¿verdad? Yo fui Ah, uno sí, que claramente, ya esa claramente. lucha, ya esa lucha ya no me significaba nada. Y si usted se pone a ver, la gente más joven que vos y yo, ¿verdad? Que somos Sí, los millennials, Gen digamos, X, ¿verdad? La gente los, millennial, hablarle de la guerra del 48 es como hablarle de Juan Santamaría, digamos. Es como como que a hablarle. nosotros nos hablen de Juan Santamaría Sí, o de la es dictadura de Tinoco. historia Sí, sí, antigua, sí, ¿verdad? Entonces claramente. eso se va perdiendo y es un fenómeno que pasa en muchos países. Se ve que normalmente a los 70 años los sistemas políticos se reforman. Eso es algo que pasa, por ejemplo, en Egipto, donde el nazarismo era sagrado, ¿verdad? Era meterse con la figura de Nasser y meterse con el partido dominante, que era el heredero de Nasser, era prohibido. Hoy en día vimos que se da la primavera árabe y toda esta cuestión y reforma el sistema político. Lo mismo pasó en México con el PRI, ¿verdad? El PRI no fue coincidencia, tampoco gobernó 70 años porque era el partido de la Revolución Mexicana. Bueno, con eso respondemos también a la pregunta de Andrés cuando dice que qué papel tienen las ideologías en los partidos. En aquel tiempo era más marcado el tema ideológico que lo que es hoy en la actualidad. Los partidos son más Claro, pragmáticos, claro, son menos liberación, ideológicos. En cambio, cuando en el bipartidismo sí se marcaba más lo ideológico. claro, en la liberación ser socialdemócrata o ser demócrata cristiano en el PUS, que era muy importante. Ahora, el bipartidismo tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Una ventaja, sin duda, es que es más gobernable, hay más gobernabilidad. En el sistema bipartidista, y esto pasaba en esos tiempos, no pasaba como ahora, que el presidente tiene que conseguir los votos a como sea. Y Sí, eso pero era una incluye, gobernabilidad un poco comprometida, ¿verdad? Porque al esa es la final desventaja. termina sucediendo aquello de los entendimientos que Claro, básicamente terminan por provocar un gran rechazo de la población, pensando y diciendo que aquellos dos finalmente eran uno solo. Pero sobre todo, y esto es interesante, Daniel, y ya te doy la palabra, finalmente el PUS y el PLN se acercan más al liberalismo económico y dejan más sus ideologías anteriores. Por eso es que finalmente quizás se convierten más en un grupo lo mismo, como decía, son más de lo mismo, como decía Villalta, ¿verdad? bueno, es un poco el problema del pragmatismo, ¿verdad? Lo mismo le pasó al PAC, que era sumamente crítico en su momento del neoliberalismo y hoy lo acusan de ser neoliberal. ¿Qué tan cierta es esa acusación? Pues no la sabemos, es harina de otro costal, pero sí, a mí me parece, me da la impresión que el PAC como gobierno ha hecho cosas que jamás hubiera pretendido hacer como oposición y cosas que cuando era oposición criticaba muy fuertemente. Entonces ahí entra un poco el pragmatismo, ¿verdad? Que habíamos hablado en otros programas de ser socialdemócrata es muy bonito cuando no hay déficit fiscal, por ejemplo. Claramente.
Bueno, y eso es precisamente, bueno, además el déficit fiscal es una obra que viene del bipartidismo, es decir, es un por legado del supuesto. bipartidismo que se sigue arrastrando décadas después, ni siquiera hablamos de años, es un problema desde que empieza el tema de la deuda externa allá con Bueno, Luis Alberto Monge y mucho antes quizás, aunque pero no vamos a Don Abel Pacheco sí dejó el país con superávit, que después don Oscar superar, sí, Arias ya lo hemos visto y después de Oscar Arias los deuda. Y bueno, no nos entremos al tema del déficit fiscal porque ya nos vamos, se y puede es hacer un un temazo. programa, sí, se puede hacer un programa Eh, bastante entero. Claro, claro que sí, ni tengamos duda de eso, de que sí vamos a hacer un programa. Lo que sí, para retomar aquí el hilo, es el tema de la conducta, de cómo el costarricense se comportaba. Eso ha cambiado, queda bastante claro, ¿verdad? Que con el multipartidismo estamos de frente a nuevas conductas. Por ejemplo, una de ellas es que ya el partidismo ha perdido fuerza. Ahora tiene más fuerza el candidato y obviamente lo que proponga ese candidato o candidata en las elecciones. Y obviamente, como estamos de frente a un multipartidismo, como se puede ver, y analizábamos el caso de Perú en el programa anterior, y ahora nos estaban haciendo unas preguntas, ¿verdad?, sobre el tema del Perú, cómo se fragmentó las elecciones en Perú, y les planteábamos que aquí en Costa Rica también las tuvimos muy fragmentadas. Estábamos hablando de un casi 25% de Restauración Nacional de Fabricio, el PAC llegó a casi un 22%, después estaba el 19% de Liberación, el 15%, casi 16% del PUS, y por allá abajo el PIN que quedó como un 9.5 después de que había encabezado las encuestas al principio. Pero la dinámica, ¿verdad?, cómo se movilizaron las elecciones fue impresionante, era muy distinto. Ya con el multipartidismo estamos hablando de que primero ya no hay tanta base electoral, no hay tantos seguidores de hueso colorado, ¿verdad? Es decir, la generación de liberacionistas se ha ido diluyendo poco a poco. La generación, y normalmente permanecen todavía en el campo, en las zonas rurales donde hay familias que todavía se dicen liberacionistas o de la unidad porque han mantenido la tradición. Normalmente las tradiciones se mantienen más en el campo, eso ya lo sabemos por conducta social, ¿cierto, Daniel? Correcto. Pero además el tema de los candidatos, ¿verdad? ¿Qué peso tienen esos candidatos? Según las mismas estadísticas, uno ve las encuestas, se han hecho estudios al respecto. En los años 90, o 90% de la población se declaraba partidaria de un partido político. Hoy en día es menos del 25% de la población la que se considera militante de un partido político. Usted ve las encuestas cuando ellos preguntaban en los años 90 qué lo motivaba a votar, la gran mayoría decía el partido, la lealtad al partido. Hoy en día la mayoría de los respondentes dicen el plan de gobierno, lo que dicen los debates, es decir, el elector ahora es más crítico. Menos partidario y más crítico. Y esos son aspectos positivos, sin duda, ¿verdad? Es decir, ya no tenemos bloques hegemónicos en los que al final lo que había por el electorado que había que pelear, es decir, los indecisos eran como los que definían. Entonces había movimientos en los que había un poquito de votos por los que había que ir a pelear. ¿Cómo convencer a ese poquito de votos de esos indecisos que realmente eran bastante pocos, pero que hoy son la mayoría? Y eso afectaba mucho a los partidos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve los resultados electorales, Fuerza Democrática, Integración Nacional, etcétera, en esa época sacaban un mínimo, pero mínimo de votos para presidente, pero mucho más votos, 2, 3 veces más votos para diputado. Esto es porque el elector en gran medida decía, yo no voy a perder mi voto votando por Vladimir de la Cruz o Walter Muñoz porque ellos no van a quedar. Pero para diputado sí no veo problema, porque así más bien hago que haya un control en la asamblea, que controlen más a los partidos tradicionales. Bueno, y es interesante porque finalmente la transición del bipartidismo al multipartidismo es sobre todo un fenómeno social, es un movimiento ciudadano, ¿verdad? Es decir, que el PAC haya sido el partido, porque no es un movimiento partidista, o sea, que el PAC haya sido el instrumento para que la ciudadanía lograra transformar el estado de cosas bipartidistas hacia un estado de cosas multipartidista, es una cosa distinta. Es decir, el PAC viene a convertirse, como lo hablábamos en programas anteriores, y creo que también con esto respondemos a algunas preguntas que nos han hecho, en un movimiento más social que propiamente partidista político. El PAC responde a una necesidad social o sociopolítica del electorado costarricense y precisamente también a un cambio
un revulsivo, digamos, generacional, una generación nueva que tiene ideas nuevas, que quiere planteamientos nuevos, que tiene una base tecnológica que se asienta en el tema de las redes sociales y la Internet muchísimo más reciente, y los partidos políticos en aquel momento estaban todavía anquilosados, ¿verdad? Los del bipartidismo, Liberación y la Unidad, anquilosados en propuestas, en perspectivas, en promesas, en hacer una política más demagógica y llena de retórica repetitiva que no estaba complaciendo, seamos claros, al electorado, y las consecuencias fueron claras después. También hay que recordar que estas elecciones en las que aparece el PAC e irrumpe, no están aisladas de un contexto histórico muy interesante. Se acababa de dar las protestas del Combo, recordemos que es en el 2002, justamente el Combo ICE se dio en la presidencia de Rodríguez. Mucha gente salió a la calle a protestar contra el gobierno, había un descontento enorme contra el Liberación y la Unidad, que habían sido los principales promotores del Combo. Antes de eso había pasado el famoso pacto Figueres-Calderón, que había sido muy polémico, muy controversial, había indignado a muchas personas y en general había una sensación de frustración hacia el bipartidismo. Entonces buena Y que parte del se voto PAC fue... consolida, claro, y que se consolida y se fortalece con el tema del TLC. Por supuesto, y también que recordemos que en el 2006 también se acababa de dar en el 2005 los escándalos de los expresidentes, ¿verdad? Que también afectaron mucho la imagen Claro. pública. Yo creo que si Oscar Arias no hubiera sido candidato, definitivamente hubiera ganado el PAC en el 2006, porque yo no hubiera visto ningún otro candidato de Liberación salvando al partido. Y de hecho, si no se hubiera hecho esa polémica reforma constitucional que permitió la reelección, y Arias no hubiera sido candidato, sin duda, casi indudablemente hubiera sido Otón Solís el presidente en Colombia. Estaríamos contando otra historia, ¿verdad? Y bueno, y Otón Solís estuvo muy cerca de ganar esa elección. Recordemos que al final Claro, fueron muy pocos los votos, es posiblemente la elección más reñida de los últimos años, por supuesto. al menos de los últimos 30 o 40 años. De las cosas interesantes que hemos ido viendo también, bueno, es que ahora en el multipartidismo están más obligados a convencer, es decir, a vencer con persuasión al electorado. Es decir, no era como antes, que muchas veces podían utilizar las mismas consignas, los mismos lemas, la misma, como hablábamos ahorita, la misma retórica, incluso un relato que, que podía ser repetitivo y que siempre iba a convencer a los verdes o a los rojos, pero hoy sí hay una obligación de convencer, y para convencer pasamos de un plano en el que ya no solamente era decir lo que había que hacer, porque en el bipartidismo siempre se decía que se iba a hacer esto, que se iba a hacer aquello y que se va a hacer tanto, y entonces yo recuerdo a los electores en nuestra juventud, bueno, la mía por lo menos, diciendo es que solo prometen, es que los políticos siempre no sirven para nada, solo prometer y lo mismo, pero ya hoy tienen que decir cómo. Entonces pasamos del decir qué es lo que hay que hacer al decir también cómo es que se va a hacer. Y eso se vio muy marcado en las últimas elecciones con el caso de Carlos Alvarado, en las últimas elecciones cuando Carlos Alvarado tuvo también que hacer, sobre todo, y esto es muy importante, hacia el final de las elecciones para poder quedar en segundo lugar, un proceso de convencimiento a partir de los debates. Sí, ese es un error en el que está incurriendo desde ya, por ejemplo, Fabricio Alvarado, que prácticamente en sus redes sociales lo que hace es atacar y atacar y atacar al PAC, no propone ni hace propuestas sólidas, que creo que es un error. Primero porque en realidad debería concentrar, bueno, yo sé que él guarda hasta cierto punto, es algo psicológico también, ¿verdad? Él obviamente le guarda al PAC un cierto rencor o un cierto resentimiento ya, pues porque fue el que le quitó la presidencia, o por lo menos él seguramente lo ve Además así, es un ¿verdad? antagonista, ¿verdad? Ideológico en buena parte. Claro, pero si él fuera a atacar al partido más opuesto a él en todo sentido, tendría que atacar al Frente Amplio. Y si fuera a atacar al partido que le está comiendo, que le está pisando Pero no ven los al talones, Frente Amplio como una amenaza. no lo ven como una amenaza. Pero la pregunta es por qué ven al PAC como una amenaza, porque el que está de primero en las encuestas es Liberación Nacional. Y Fabricio no está atacando al que verdaderamente le está haciendo competencia, al que genuinamente está por encima de él en las encuestas, que es Figueres. Y yo siento que no lo hace por una cuestión psicológica, porque él ya psicológicamente hablando tiene una cuestión con el PAC, ¿verdad?
pero bueno, eso es el tema aparte. El caso es Pero que sí. también hay que hacer un análisis, Daniel, en esto, de que hay algunos partidos políticos que tienen un techo natural, ¿verdad? Lógico, es decir, Sí, por supuesto. un máximo posible de votos. Y si Fabricio Alvarado no entiende que tiene que convencer al electorado con propuestas, está frito, porque su techo es los cultos evangélicos, una población que posiblemente llega a lo que logró en las elecciones pasadas o mucho menos. Bueno, y si pensáramos en las alcaldías donde no logró convencer, mucho ¿No? menos. Que él prácticamente era la imagen, él no ponían fotos de los candidatos a alcaldes, ponían la foto de él. Él probablemente pensaba que eso era suficiente. Sí, si hablamos de comportamiento electoral, eso lo hemos visto en varias ocasiones. Por dar un ejemplo, bueno, Juan Diego Castro, por ejemplo, en esto de las propuestas. Muchas de las propuestas que hacía Juan Diego Castro eran inviables. Eran propuestas que él como presidente no podía hacer. Él decía, y él es abogado, él lo sabe, digamos, Era puro populismo, ¿no? era pura demagogia, por supuesto. Fuera que lo decía Oscar, no, pues, o sea, alguien que no es profesional en la materia, que no es un profesional del derecho. Alguien por ahí. Bueno, digo, sí, alguien que no haya ido a la Universidad de Justo Orozco, ¿verdad? Uno lo entendería, pero es decir, Juan Diego Castro es abogado de la UCR y Juan Diego Castro decía cosas como, por ejemplo, que él iba a meter a los corruptos a la cárcel. A la cárcel no mete el presidente, por lo menos en Costa Rica no, ¿verdad? A la cárcel mete el Sí, sí, no. Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un juicio, tiene que ser la Fiscalía la que abre Y el ese caso. fue su techo, precisamente, Daniel. Yo siento que el populismo de Juan Diego Castro tocó techo precisamente con ese tipo de exposiciones o de planteamientos. Ahí fue cuando el electorado se dio cuenta que estaba de frente a una persona que estaba hablando de más sin una base de razonamiento Por sólida. supuesto, por supuesto. Y eso nos habla también precisamente de que por qué las elecciones en Costa Rica se están decidiendo hacia el final, porque el voto es muy volátil, porque estamos ante un electorado que puede cambiar de percepción en cualquier momento a partir de razonamientos propios, pero también colectivos, sociales. Ese comportamiento colectivo es el tema de Luis Guillermo Solís o de Carlos Alvarado en los debates, inclinándose normalmente hacia el centro, siendo los moderados, mientras aquellos arman fuegos cruzados y se tiran unos a otros. Nosotros vimos en ambas elecciones, tanto en la del don Luis Guillermo Solís, mi profe, o como la de Carlos Alvarado, el colega escritor, colega nuestro, que ellos normalmente mantuvieron una pose, un planteamiento de imagen de centro, de balance, de equilibrio, de ecuanimidad, que otros candidatos no lograron. Y yo siento que ahí fue donde se inclinó la balanza hacia el final, cuando la gente empieza a ver que precisamente no se necesitaba un cambio peligroso, sino más bien un partido que tal vez había comprobado ser un poco más serio, más balanceado, vuelvo a esto, además un centro ideológico o con algún tipo de confluencia ideológica hacia el centro, y el costarricense dice, no, qué complicado, ¿verdad? No, no me quiero tirar a Juan Diego Castro, no me quiero tirar a este señor Pisa, que lo siento sí muy serio, muy ecuánime, pero que de repente le saca Listerine al otro al frente, Sí. o aquellos otros que se daban durísimo, el caso de Villalta, de Otto Guevara y obviamente Johnny Araya y después el mismo Álvarez de Sá. Me acuerdo de una publicación de don Luis Paulino Vargas, que es un economista muy brillante, muy conocedor, aunque no concuerdo con él mucho en temas ideológicos. Pero decía Yo don creo que Luis, nos pasa lo mismo. Yo tengo una profunda admiración por Luis Paulino Vargas, pero a veces es como que sí, se nos ideológicamente, va, pues ¿verdad? es muy a la izquierda en comparación a mí, por lo menos. Eh, Claro. Don Luis Paulino decía en el 2014, me llamó mucho la atención eso, que él mencionaba que para él los debates habían sido como si dos mamulones, decía él, hubieran agarrado a un compañero, que en el caso de la visión de él era Villalta, lo hubieran agarrado a golpes entre dos y un tercero, que era Luis Guillermo, se coló y se subió por las escaleras y llegó a la meta. Yo le dije, yo más bien lo veo como tres gatos agarrados entre ellos y un cuarto gato se escabulló y se subió a las escaleras.
eso eran los debates no era, obviamente él como frente amplista pues tal vez lo veía más así, pero no era tampoco que era Villalta contra los otros, es que los tres estaban agarrando entre los tres y don Luis Guillermo aprovechó esa situación para colarse ahí. Esas elecciones mostraron eso que vos decís. Sí, muy bien. Los electores estaban inclinándose según las encuestas primero por Rodolfo Hernández. Rodolfo Bueno. renuncia y empiezan a buscar otra opción que es Villalta. Villalta empieza a salir alto en las encuestas, pero ya sea tanto por la campaña negativa que le hicieron en contra, como por él mismo prestarse en muchos casos a las luchas, empieza a bajar y sube Luis Guillermo y finalmente queda. Algo parecido pasó también en las pasadas, ¿verdad? Primero está alto Juan Diego Castro, después Juan Diego baja, como que la gente dice eso, no, este tipo está muy radical, mejor busquemos a otro. Y O sea, entonces el se va. punto finalmente está no en llegar a la cúspide, sino en mantenerse ahí. Es que no hay que llegar primero, hay que saber llegar, dice la Es saber canción. llegar, ¿verdad? Y la cantás. A veces, La ranchera, sí. en karaoke dependiendo de qué tanto tome. Ok, bueno, Pero eso siempre va a ser un condicionante. ese es un Efecto. condicionante. Pero bueno, el caso es que sí, ¿quién aparece? Ahora están primero en las encuestas candidatos que no sabemos si así van a terminar, ¿verdad? Y más bien salir primero en las encuestas puede ser hasta desventajoso porque te va desgastando Por el desde un desgaste, principio. claro. Sí, pero entonces, bueno, volviendo al tema de la conducta social del costarricense, volviendo al tema de qué es hacia dónde se inclina. Normalmente es costarricense, podríamos ir haciendo una especie de resumen, ¿verdad? Se inclina hacia el centro, se inclina hacia la seriedad y la ecuanimidad, no todos, por supuesto, pero digamos que los que definen las elecciones normalmente, recordemos eso, que son los indecisos, que son los jóvenes, el 67% creo se había dicho, por ahí anda un porcentaje similar a este, son jóvenes menores de 45 años, si no me equivoco, de 40 años, es decir, es la generación que impone finalmente los presidentes y por eso ya no son partidistas, es decir, ya no tienen partido, normalmente deciden, la mayoría de ellos deciden de acuerdo con el candidato, los planteamientos. Es volátil, es variable el comportamiento del costarricense con respecto a la toma de decisiones electorales. Puede ser que hoy esté inclinado a favor de uno, pero que mañana perfectamente esté inclinado a favor de otro. Es decir, no se abraza, no se arraiga a ningún partido ni a ningún candidato tampoco. Y ese precisamente es el electorado que le ha favorecido al PAC en dos oportunidades, bueno, en tres oportunidades, hablemos claro. Bueno, cuatro, vamos a ver, sí, porque aún con Oscar Arias y aún Sí. con Laura Chinchilla, que fue un desastre, digamos, a nivel de resultados, también hubo una masa importante que le favoreció al PAC y el PAC fue el segundo lugar. Es que hablemos de esto, ¿verdad? Es decir, el PAC tiene desde el 2016 de ser el segundo lugar en Desde, la primera ronda. desde el 2006. Bueno, desde el Sí, 2006, perdón, excepto Luis Guillermo Solís, porque Luis sí, Guillermo Solís sí ganó por un pequeño porcentaje de él, Araya en la él, primera ronda. él fue primera ronda, primera vez que el PAC gana en primera ronda, fue la del Correcto. 2014. Si nosotros vemos esto del paso hacia el centro, ok, en todas las elecciones aparece un candidato antisistema. Es decir, un candidato que es el rebelde, el que muchos electores dicen, ah, sí, yo quiero que haya un cambio ahí fuerte, yo quiero que haya un cambio en el sistema, yo quiero votar por este candidato. Fue Otto Guevara un poco en el 2010, pero al final, Corrales, Corrales, sí, pero Juan digamos, Diego Castro. digamos, en el 2010 fue Guevara y efectivamente Otón, que salía de tercero en las encuestas, en algún momento muchos electores dijeron, no, a mí me da miedo que haya una segunda ronda con Otto Guevara y pueda quedar, mejor voto por Otón y sube Otón. En Bueno, el pero 2000, en el 2002, el voto a favor de Otón Solís, en el 2002, fue un voto rechazo, ¿verdad? ese fue Un el voto Otón. protesta. Otón irónicamente se convirtió en el candidato moderado en el futuro, pero en el 2002 era el voto protesta. En Claro. el 2014, Villalta fue el candidato protesta. Era el voto de la gente que dice, sí, yo quiero que haya un cambio, mejor votemos aquí por la izquierda, etcétera. Nunca ha habido un gobierno de izquierda en Costa Rica. Pero al final, los electores como que les dio miedo, ¿verdad? Como que les dio frío, como dicen, ¿verdad? El agua estaba muy fría, no se tiraron y se fueron a una opción más moderada, más de centro izquierda, ¿verdad? Y tanto Juan Diego Castro como Fabricio lo fueron en
la elección pasada. El problema con ellos dos fue el mismo también. Al final, por lo menos en el caso de Juan Diego Castro, se desinfla antes, y en el caso de Fabricio, se desinfla en la segunda ronda. Ahí se da un fenómeno muy curioso. Cuando se pasa a la segunda ronda, yo siento que Fabricio apostó a que la gran mayoría de la población costarricense era conservadora como él. Y eso es algo que es muy propio de la mentalidad de las iglesias evangélicas. A ellos les enseñan en las iglesias evangélicas que la gran mayoría de la población es igual de conservadora. Ellos saben que no son igual de religiosos, ellos saben que tienen otras religiones o son más, ¿verdad? Pero ellos les enseñan, les El meten en la miedo al cabeza, cambio. ellos les meten en la cabeza que el 90% de la población está en contra del aborto, está en contra de los gays, está en contra de todo eso. Eso no es cierto. Si hay una población, sí podría ser, por lo menos en el caso de Costa Rica, que la mayoría de la población es un poco conservadora, pero no tanto, no tanto. Y ese fue Y el cada problema de vez Fabricio. menos, creo yo. Sí, cada vez menos, pero ellos les enseñan que solamente una pequeñísima minoría de ateos progres son los que están imponiendo esas cosas, porque la gran mayoría es igual de conservadora que él. Entonces Fabricio no intentó en ningún momento acercarse al voto moderado. Carlos hizo lo contrario. Carlos dijo, ok, yo sé que yo pasé a segunda ronda por el voto en bloque de los progres, pero ahora necesito el voto de los no progres. Ahora necesito el voto del conservador moderado, necesito el voto del liberal moderado, del que no es un progre, ¿verdad? El que no está tal vez en el otro extremo. Y él tomó esfuerzos grandes por ganarse ese electorado. Y al final sí le funcionó. Hay algunos dicen que lo de la negrita afectó y todo eso, pero muchos estudios que se han hecho muestran que la mayoría de los electores católicos, por lo menos, no les afectó tanto. No ayudó tampoco, obviamente, a Una Fabricio, parte pequeña, pero además yo siento que no volcó la decir, elección tampoco. hay variables, ¿verdad? Hay electores a los que les afectan en diferente medida las diferentes variables. Por ejemplo, puede ser que haya un elector católico, pero a quien realmente lo que le importe más es que Fabricio no le cae bien, Claro, o le genera desconfianza. por supuesto. Por ejemplo, es un católico, como bien lo decís, moderado, que no tiene problema con el tema de LGTBI. Además, el PAC siempre dijo claro que no estaba a favor del aborto. Y de hecho, Claro. lo que ha aprobado el PAC es lo del aborto terapéutico, que es una cosa muy parcial, que de hecho ya existía desde los 70 en este país. Entonces, no con excepción del matrimonio igualitario, el PAC no ha tampoco tomado medidas tan definitivas y radicales como el aborto en Argentina, por ejemplo, o defender posiciones en ese sentido. Y esta elección que viene, el partido, digamos, los partidos religiosos posiblemente van a querer polarizarlas utilizando ese tipo de temas. Sin embargo, también hemos visto, de acuerdo con el comportamiento del elector costarricense, que el elector costarricense también valora otras variables, es decir, que no solamente una define, habría que hacer un análisis cruzado de esas múltiples variables y no como algunos analistas que a veces toman determinantes y dicen, bueno, es que por esta razón y por este dato estadístico ya esta va a ser la consecuencia. Y no, recordemos, las encuestas son una radiografía del momento. Una semana después, eso puede ser totalmente distinto. Además, lamentablemente, las encuestas han perdido credibilidad. Y eso es otra cosa que el elector costarricense tiene. Ya no se deja afectar tanto por las encuestas. Sí, las encuestas Bien. son una foto del momento, ¿verdad? No sabemos cómo pueden cambiar. Y sí, por supuesto que supimos, ¿verdad?, que al menos una empresa encuestadora en las elecciones pasadas estaba pagada por uno de los candidatos. Entonces, Fue bastante evidente y bueno, y todavía está haciendo encuestas. El Tribunal Supremo de Elecciones ya publicó el calendario electoral de este año. Ahí se los vamos a compartir en culturacr.net, por supuesto. Primero. Segundo, además contarles que, bueno, quedaron 5 candidatos al final en Liberación. Estamos haciendo una encuesta también, por cierto, ahí en la página que está liderando, como era previsible, José María Figueres, y en segundo lugar Benavides, y después en tercero y cuarto están ahí Tonson y don Claudio Alpiza, y finalmente Rolando Araya. Son los 5 que finalmente quedaron con diferentes apoyos. Nosotros hicimos una infografía y por ahí se las hemos presentado en las diferentes redes sociales para que ustedes puedan analizarlas. Y los electores de Liberación, los que van a ir a votar, o ya sea nulo
o que voten por alguno de estos 5 candidatos, entonces que tengan mejor información o más información. Quiero finalizar el programa de hoy, Daniel, respondiendo algunas preguntitas de la gente del grupo de WhatsApp. Nos pregunta Edgar Alvarado que qué plan sería interesante para reducir el abstencionismo y obligar al tico a votar. Bueno, obligar no, ¿verdad? Él lo pone entre comillas, yo lo entiendo así, pero digamos, reducir el abstencionismo es una lucha sin cuartel que se viene haciendo desde hace muchos años. La conducta natural del costarricense, de una parte de los costarricenses que rodea el 30% es tener apatía hacia lo político. Normalmente desengañados, que han perdido credibilidad en el sistema o legitimidad en la política, normalmente por desinterés, porque no consideran que la política es importante o que defina nada en sus vidas, como muchos dicen. A mí no, yo mañana igual voy a trabajar, el presidente que venga no me va a afectar, aunque eso no es cierto, porque la política definitivamente es fundamental y es la que establece las columnas de lo que pueda suceder o no en un país en términos positivos o negativos. Sin embargo, lo que sí falta definitivamente en este país, y yo quiero responder esta pregunta con esto, es más educación política, muchísima más educación política. La educación cívica en secundaria es muy deficiente, lo dice un ex profesor de estudios sociales y de educación ciudadana o de educación cívica en secundaria. Yo trabajé por lo menos 15 años en diferentes colegios públicos y privados, y los programas y las estrategias metodológicas que se establecen desde el Ministerio de Educación Pública son erradas. El enseñar historia es fundamental, es muy importante, y por supuesto, pero si la historia se enseña como datos y no para aprender para el presente, es decir, aprender de la historia para mejorar el presente, entonces no estamos cumpliendo uno de los grandes preceptos de la historia. Si no enseñas a reflexionar para la toma de decisiones en política, no solamente la toma de decisiones, sino la participación ciudadana, si no le decís a los estudiantes desde el primaria y también en secundaria que la política es importante, porque los mismos docentes a veces dicen que la política es esto o es lo otro, entonces ya estamos entrando en una vorágine de problemas que definitivamente desencadenan en que no se tomen las mejores decisiones en los procesos electorales o que haya grupos que puedan ser extremistas o que puedan conducir a Costa Rica a situaciones difíciles o indeseables. Entonces, decía Tomby que los que no les interesa la política tienen la mala suerte de ser gobernados por políticos que sí les interesa la política. Bueno, clarísimo, ¿verdad? Eso es clarísimo, porque finalmente este 30% de la población que no vota, en Estados Unidos vota el 30%, es casi a la inversa, digamos, obviamente, porcentajes diferentes, pero es peor todavía. Un país como Estados Unidos llamarse demócrata cuando solamente 3 de cada 10 electores deciden quiénes son sus gobernantes. En Costa Rica todavía tenemos la dicha de que sean 7. No hablemos del colegio electoral, que es poco representativo, peor todavía, ¿verdad? Bueno, son cientos y resto de personas. Pero... una cosa terrible. Pero el abstencionismo, además, yo siento que también en Costa Rica se da, aparte por el desinterés y la falta de educación política, con esto termino la respuesta, también tiene que ver mucho, Daniel y amigos que nos están viendo, y amigas, por supuesto, tiene que ver mucho con la posibilidad de hacer un voto electrónico. Yo creo que el voto electrónico va a ser fundamental para que muchos tengan desde sus casas, utilizando su firma electrónica, su huella dactilar o algún mecanismo que les dé legitimidad. Muchísima gente va a decir, no, yo sí voy a votar porque no tengo que moverme, no necesito que me transporten, no estoy trabajando en Guanacaste y no puedo ir a San José o a Punta Arenas o a la zona sur, que es donde tengo que votar. No, no voy a hacer todo ese esfuerzo. Yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones anteriores a mi hija, corriendo desde un viaje en la playa que andaba en Guanacaste y llegar faltando 2 minutos para ir a votar por Carlos Alvarado. Ellos estaban, los jóvenes, los millennials, ¿verdad? Estaban, era su primer voto, además era muy significativo para ella, pero estaban totalmente asustados de que para ellos, en la visión de ellos, un fundamentalista como Fabricio pudiera quedar de presidente del país. Y muchos hicieron los esfuerzos, recordemos que fue Semana Santa, en una coyuntura muy particular. Pero si hubiera un voto electrónico, yo estoy casi seguro de que en Costa Rica... Bajó el abstencionismo en ese a un 20%, sí. A un 20% y resto, es decir, y en segunda ronda. Y en Semana Santa, es algo muy inusual.
Yo No, creo no, que fue todo un fenómeno lo que sucedió en esa fecha, pero el voto electrónico, insisto, y con esto termino, yo sí creo que va a generar una disminución del abstencionismo en Costa Rica. hay que recordar que según la Constitución el voto es obligatorio. Lo que pasa es que Costa Rica, a diferencia de otros países, no implementa esa obligatoriedad. En países como Uruguay o Chile, si usted no vota y no tiene una justificación válida para no ir a votar, le cobran una multa muy onerosa. Entonces, obviamente el abstencionismo es mínimo, ¿verdad? O al menos en Chile era, porque ya quitaron eso. Yo siento que parte del problema es que la gente no sabe la verdadera importancia que tiene votar, pero no necesariamente para presidente, sino para diputados. Es que yo veo mucha gente que se queja, es que el presidente no hace esto, el presidente no hace lo otro, pero se quejan de cosas que le corresponden a la Asamblea Legislativa, como las pensiones de lujo. El presidente no quita las pensiones de lujo, los que quitan las pensiones de lujo son los diputados. Los magistrados son tal y cual. Los que eligen a los magistrados son los diputados, no los Bueno, presidentes. eso es parte de la educación Es política de la que parte de estamos hablando, la Daniel. educación La gente cívica. no entiende cómo funciona el sistema político costarricense. Hace poco hablábamos de que ahora en el multipartidismo, que yo personalmente creo nos fuimos al otro extremo, porque tenemos demasiados partidos políticos y tenemos 200 partidos políticos en el país legalmente inscritos. Y tenemos 8 fracciones, de las cuales para peores se dividen, ¿verdad? Como pasó con Restauración y se hacen más. Entonces hay una ingobernabilidad terrible. Yo no creo que haya que volver al bipartidismo, pero sí creo que podemos volver a un multipartidismo más moderado, como el que se ve, no sé, que en Reino Unido o España, que tiene, o Alemania, que tienen 4 o 5 partidos políticos, no 10, ¿verdad? En la asamblea. Pero parte de ese problema es esa negociación que lleva a algo como, por ejemplo, lo que fue negociar con Restauración la objeción de conciencia para que se aprobara la ley de empleo público. Eso indignó a muchísima gente y eso hizo que un montón de gente que era tanto progresista, paxista, etcétera, se enojara con el gobierno. Pero yo lo que les decía es, bueno, cuando un partido progresista tenga 29 votos y no ocupe los votos de los partidos conservadores para aprobar una ley, ahí es donde usted debería quejarse por esas cosas. ¿Por qué no tiene su partido que usted es afín 29 votos? No los tiene, pues entonces le toca negociar. Hasta que usted no se concentre en lograr votar en bloque para diputados y lograr que la mayor cantidad de diputados afines a su forma de pensar lleguen a la asamblea, no se puede quejar. Mientras haya esa división, va a haber ese tipo de negociaciones. La política es el ejercicio de lo posible, definitivamente. Nos pregunta don Olivier Pérez, exdiputado de la República, precisamente, buen amigo Olivier Pérez, que si el tribunal debería invertir más en educación al ciudadano. Indudablemente, es una pregunta que yo creo que ya la contestamos, ¿verdad? Es decir, pero sobre todo, y más que el tribunal, porque además yo creo que el tribunal ha hecho esfuerzos en educación política, educación electoral, los ha hecho en la medida de sus posibilidades. Yo creo que más que eso, en el Ministerio de Educación Pública, en la educación formal es donde, primaria y secundaria, es donde tenemos gravísimas deficiencias. Y con eso también le contestamos a Ana Cecilia Ramírez sobre el tema de la educación primaria y secundaria como el tema de la cultura cívica. Ya no tenemos que ver esto como una cuestión cívica o del ciudadano, sino claramente como una cuestión de educación política. Es una materia fundamental, la política, no solamente como parte del currículum de ciencia social, de estudios sociales, sino como un currículum, es decir, en el que se incluyan incluso otras materias fundamentales, otras disciplinas como la sociología, la antropología, es decir, que los conocimientos que se adquieran en realidad estén en función del provecho que pueda generar y del mayor análisis y criticidad de los estudiantes. Para Carlos Figueroa, para doña Olga, para Alonso Octavio Araya, que nos preguntan sobre el tema de la era digital, para Flor también, el tema de las redes sociales, y también un poco lo que dice Edgar Alvarado y otros compañeros por ahí que están comentando, que comentaron sobre este tema de la era digital, que las elecciones van a ser 100% digitales. Sí, posiblemente, pero no vamos a ahondar en ese tema sino hasta el próximo programa, porque en el próximo programa precisamente es en el que vamos a desarrollar, por aquí ya nosotros les habíamos enviado un adelanto a los que están en el chat para que estén ahí. Vamos a hablar de la influencia de las noticias falsas, las redes sociales. Paparruchas, ¿sabes? Paparruchas, correcto.
y los nuevos modelos de comunicación política. Obviamente la era digital va a plantear y ha venido planteando desde que surgió Facebook en las elecciones que quedó Laura Chinchilla, fueron fundamentales los grupos de redes sociales de Facebook, que era en ese tiempo, en el 2010, que estaba haciendo, digamos, o consolidándose como red social, pero ya hoy están consolidadas, son definitivas. Vamos a hablar de esto. También vamos a hablar en el programa 3 sobre teorías de conspiración e ideología. Ahí está Daniel, que es el especialista, pero ya no nos podemos extender más porque se nos fue el tiempo. Daniel, muchísimas gracias a todas y a todos, de verdad, los que se quedan hasta el final del programa. Y ojalá que les sea de verdad de muchísimo provecho y ojalá que lo compartan. Y ya saben, la campanita y todo aquello que ustedes saben de memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sus vistas, por compartir, por retroalimentarnos y esperamos, sincera, honestamente, que realmente este programa esté siendo de provecho para ustedes y muchos más. Daniel, nos despedimos. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, que estén muy bien.